Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes. Antes que nada, queridos amigos, quiero pedirles disculpas por el pequeño retraso que tenemos con el invitado especial, el amigo Sergio. Evidentemente son circunstancias que están fuera de nuestro alcance, con lo cual les animo a que tengan un poquito de paciencia, que ya desde que lo vea conectado aquí en el backstage, lo pongo en el directo y bueno, mientras tanto, mientras viene el amigo Sergio, ya tenía por aquí preparado algunas novedades dignas de ser mencionadas en esta retransmisión y por supuesto para comentarlo con todos ustedes, ¿no? En todo caso, yo creo que podemos hablar un poquito de todas estas novedades de Master of the Universe, más que nada del crossover de las Tortugas Ninja. Todo, vamos, tenemos cositas interesantes. A ver, ¿dónde está esto? Vale, un segundito. Antes que nada, por supuesto, vamos a ir saludando a la gente. Aquí el amigo Rebel diciendo que esto va a molar, sí señor. El amigo Juan Salvador García, muchísimas gracias. Decir que el amigo Juan Salvador ha tenido a bien donar una figura de acción del cual no les voy a revelar hasta que llegue aquí al búnker de Recoil. Muchísimas gracias, amigo Juan. Se agradece bastante la colaboración. Yo creo que no tardará muchos días en llegar, de verdad, se agradece bastante. Evidentemente, cuando llegue haré un video unboxing, por supuesto, dedicado a ti. Muchísimas gracias. El amigo Iván Plasencia, let's go. Sí, señor, vamos a ello. Aquí el amigo Lobo Collector, sí, señor. Saludos, amigo Recoil. Aquí ya atento al directo. Muchísimas gracias. Aquí el amigo Jason Moreno también, sí, señor. El amigo Marcelo, muchísimas gracias por estar por aquí. Hombre, el amigo Edu, sí, señor, de 6 pulgadas estoy. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante. Ahora mismo somos 10 en la retransmisión y lo dicho, para los que se están incorporando, pues bueno, ha habido un pequeño retraso con el invitado, evidentemente, entre el tema de los horarios y demás. Recordemos que el amigo Sergio es de Perú, con todo lo que eso conlleva. O sea, estamos hablando que creo que tenemos 5 o 6 horas de diferencia y bueno, le ha surgido unas cosas personales y bueno, yo espero que no tarde mucho en conectarse y por supuesto empezaremos lo que vendría a ser esta genial entrevista, esta charla amena con el amigo Sergio. En todo caso, vamos a ver aquí algunas cositas interesantes que tenía preparado. Aquí está. Vamos a hablar un poquito de estas últimas novedades en lo que a Master of the Universe se refiere. Así hacemos un poquito de tiempo hasta que venga el amigo Sergio. En todo caso, pues bueno, ya sin haber estrenado la segunda temporada de Motu Revolución, tenemos ya el anuncio de varios cómics, ¿no? Del cual yo creo que todos ustedes ya son conscientes de ello. De hecho, esta portada en concreto la puse en el apartado mío de comunidad del canal, de verdad, muy interesante. Una jugada maestra por parte de Dark Horse, ¿no? Ya que evidentemente, no sé si lo saben, pero ahora no lo recuerdo, pero creo que no tienen los derechos de lo que vendría a ser Shira y las princesas del poder, con lo cual, ¿qué han hecho? Pues han hecho aquí el tema de espera con la máscara, en fin, esto va a ser maravilloso, ¿no? Luego tenemos aquí esta otra portada que, si lugar a dudas, viene a continuar eh, lo que viene a ser esta segunda parte de Revolution, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Faltan 3, 4 días como mucho para disfrutar de esta nueva temporada. Decirles que, por supuesto, cuando vea todos los capítulos, no sé si voy a hacer una retransmisión en directo por cada nuevo capítulo para hacer un análisis o directamente un análisis global de todos los capítulos, ¿no? O sea, no sé, ya veré, vamos a ver qué hacemos. Vamos a saludar aquí al amigo Frankie, muchísimas gracias, se agradece bastante. A ver si viene el amigo Sergio, en todo caso, a ver, de momento nada, no me da señales de vida. En todo caso, queridos amigos, en el peor de los casos, si el invitado no puede presentarse, pues nada, seguimos aquí disfrutando a tope y tenemos muchísimas cosas de qué hablar. En todo caso, la retransmisión se está haciendo, que es el caso, y bueno, como dije al principio, son cosas que pasan, nunca me había pasado, pero bueno, estamos expuestos a este tipo de cosas, a este tipo de retrasos, ¿no? Y bueno, seguimos disfrutando y la noticia dice así: Dark Horse Comic y Master of the Universe de Mattel, serie de cómics precuela de Revolución. Si lo hará dudas, estará maravilloso. Estará disponible a partir del 15 de mayo de este año. En todo caso,
seguramente estos cómics van a llegar a todas las tiendas especializadas y de cómic, no, no les quepa duda, ¿no? Vamos a pasar a lo que vendría a ser estas novedades de Tortugas Ninja Turtle of Grayskull. No cabe duda que a mí este personaje me fascina por todo lo que representa. Este crossover maravilloso me recuerda a Faker, evidentemente. Es el amalgama de dicho personaje, con lo cual espero sinceramente que llegue a tiendas especializadas, jugueterías, porque yo creo que vale bien la pena. Slaker, sí señor. Qué guay. En todo caso, estuve leyendo por ahí que por lo visto aquí en Europa, aquí en España las va a distribuir, creo que Geo, con todo lo que eso conlleva. Supongo que dichas figuras de acción van a rondar más de 25 euros seguro, con lo cual hay que estar pendiente. No sé si esta en concreto va a llegar, porque si mal no recuerdo, creo que era exclusiva de alguna tienda yankee, ahora leeremos la noticia. En todo caso, como pueden ver, la caja es maravillosa. Muy parecida, han cogido el mismo formato que las figuras estas maravillosas del Tupac de Keldor y Cronis o la de Mossman, que de verdad para mí es un acierto genial por parte de Mattel que haya optado por el empaque este donde la figura viene totalmente protegida, nos muestra todo lo que representa, todo su conjunto. Es estupendo, con lo cual poco o nada puedo decir. Aparte de todo esto, han cogido el tema del BAF, ¿no? Recordemos que solo tenía Hasbro con su línea de figuras de acción de Marvel Legends, con lo cual para mí es un acierto total, entre comillas, ¿no? Porque evidentemente nos obliga a comprar todas estas figuras el que quiera tener el BAF y el que no, pues bueno, ser selectivo y comprar las que le guste. En todo caso, les digo desde ya que estas figuras están levantando muchísimas expectativas positivas por parte de los coleccionistas y me atrevería a decir que van a ser un éxito. A ver lo que dice aquí el amigo Jesús Robles, a ver si llega, porque la web 1 ya está dando qué hacer. Eso me están diciendo. Volvemos a la polémica de siempre, como bien ha comentado aquí el amigo Jesús Robles. Volvemos al tema de la distribución nefasta por parte de Mattel, con lo cual vamos a ver qué sale de todo esto. Es complicado porque hay mucha gente, muchos amigos coleccionistas que son completistas y dejan de coleccionar precisamente por esto, por la nefasta distribución. Aquí tenemos la parte frontal del blister, no cabe duda que la figura es maravillosa, ¿eh? Me encanta. Tenemos un lateral del mismo y la parte de atrás como sale anteriormente, de verdad. Vemos ahí a Skeletor, a Shredder, con todo lo que vendría a ser este spin leg, de verdad, increíble. Ahí tenemos otras imágenes en perspectiva de los blisters. Y sin lugar a dudas, yo creo que van a ser unas figuras geniales. Pues seguimos. De momento el amigo Sergio no me da señales de vida. No pasa nada, queridos amigos. Sigamos disfrutando del coleccionismo. Y bueno, yo creo que podemos pasar a otras novedades que tenemos por aquí. Que la cosa se hace presente, ni más ni menos este pack maravilloso de El Hombre Bestia crossover, ¿no? De Turtle of Grayskull. Tengo que decir que este personaje, bajo mi punto de vista, creo que es el que menos se han currado. O sea, me explico, simplemente han cogido el molde del hombre bestia, que a mí en particular me fascina, me encanta, y le han añadido ahí unos accesorios, unas armaduras y para adelante. Dicho sea, el conjunto en sí es maravilloso. Tenemos una figura muy buena y lo más que me gusta que, claro, al tener esas piezas que son removibles y demás, vamos, viene de lujo para hacer muchos custom, con lo cual una pieza que les digo desde ya que se va a vender y va a ser muy cotizada y muy buscada por los amigos coleccionistas. Aquí el amigo Frankie dice, todavía no están a la venta, ¿no? Aquí a España por lo menos yo no las he visto, queridos amigos. Donde vivo yo, aquí en Tenerife, Islas Canarias, España, no he visto yo estas figuras todavía en jugueterías. Y yo creo que hasta marzo, no, por lo menos yo no voy a ver nada, porque aquí en las Islas Canarias ya estamos en momento carnavales y todas las jugueterías, tiendas especializadas y demás están vendiendo mucho
tema de disfraces, maquillaje y estamos en momentos carnavales, con lo cual mercancía de este tipo no va a llegar nada hasta finales de febrero, principios de marzo. Con lo cual, hasta que no llegue dicha fecha, no creo que podamos, o yo por lo menos no pueda aportar nada, ¿no? Aquí el amigo Juan Salvador, sí señor, hola amigo, un placer, ya te di la bienvenida anteriormente y recalqué que el amigo Juan Salvador ha donado aquí al canal una figura de acción realmente brutal. No tenía que haberme dicho nada, pero bueno, como fue algo que llevamos hablando hace un montón de tiempo, pues bueno, el hombre tuvo a bien donármela, ya está de camino. Y nada, y decirles que desde que llegue, pues le haré su video unboxing porque es una figura muy especial para mí. Ya la verán. Aquí el amigo Love, atento a esas figuras de las tortugas ninja. Sí, señor. La Wave 1 está en preorden, pero la limitación por tiendas, claro, por tiendas especializadas además, evidentemente las están limitando. Yo no entiendo esto tampoco. Es que eso demuestra, querido amigo Jesús, y a todos los que están aquí en el chat, que, que Mattel me da la sensación que no apuesta por su producto, o sea, fabrica, o sea, surte a todas las tiendas especializadas y si es por preorden, pues también. Pero lo que no puede ser es están tirando a lo mínimo, a ver, o sea, están buscando la forma de obtener el máximo beneficio con la menor inversión posible. O sea, evidentemente esa es la razón principal de cualquier empresa que se precie. Pero bueno, tampoco, o sea, no sé, me parece que apuestan muy poco por su producto en ese sentido, ¿no? Voy a saludar aquí a la amiga Inés Jacqueline. Muchísimas gracias por el apoyo. En Barcelona la Wave 1 voló, dice el amigo Jason. O sea que aquí en territorio nacional están llegando. Yo ni idea. Aquí en Tenerife por lo menos no las he visto, amigo Jason. Gracias por la información. Segundillo, a ver si el amigo Sergio da señales de vida. Vale, pues bueno. Me da la sensación que va a estar complicado. Me da que se nos cae el amigo Sergio. No pasa nada. En fin, sigamos disfrutando, que otra cosa no, pero tenemos muchísimas cosas para hablar. Aquí tenemos otra imagen donde vemos efectivamente lo que dije anteriormente. Este escudo me parece sensacional, el látigo con pinchos, esta armadura de samurái me parece estupenda. Creo que le queda genial a la figura y sí, y aquí a ver si sale alguna. Aquí tenemos el blister, muy bonita, muy bonita. Ojo al escudo. Si se dan cuenta, el escudo es totalmente diferente con el que vemos aquí. No sé si es que es la parte de atrás o esto es un boceto, no lo sé. En todo caso, si se dan cuenta, aquí el escudo es totalmente diferente con respecto a la imagen anterior. No sé si ven la flechita, está al lado de la pegatina o calcomanía que pone Master of the Universe. Totalmente diferente con respecto al que nos muestran en esta imagen, ¿no? No sé si tendrá algo que ver, no sé si será de quita y pon, no lo sé. En todo caso, hasta que no las veamos en mano, poco podemos decir, pero sin lugar a dudas la figura está estupenda. Y aquí vemos al amigo hombre bestia, sí señor, con todo el equipo puesto. De verdad que está muy bien. Yo creo que es un pack que, yo creo que es una figura que va a ser muy buscada por todo lo que dije anteriormente, porque se presta a ser customizada y a hacer un montón de cosas. O sea, muy polivalente la figura. Pack de los 4 y para 8 o 9 personas. Vergonzoso lo de Mattel. Madre mía, eso no lo sabía. Pack de 4 y para 8 o 9 personas. O sea, tienes que comprar el pack de 4 directamente, si no, no te venden nada, por lo que está diciendo aquí el amigo Jesús. Ahí lo que dice aquí el amigo Edu de 6 pulgadas Toys. Muchísimas gracias. A Mattel le pasa como a Hasbro y es que a veces les da igual su franquicia. Sí, efectivamente, amigo Edu, eso lo hemos hablado infinidad de veces. Lo he dicho en miles de vídeos, en miles de retransmisiones en directo. Todo el mundo, el que está metido en este mundillo, lo dice. Entonces, claro, es lo que hemos hablado siempre. Se lo estamos poniendo en bandeja a Mattel y a Hasbro para que hagan con nosotros lo que nos dé la gana. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que sale un Haslab, un Hasbro Pulse, un Matty Creation, salimos todos volando a comprarlo. O sea, las cosas como son. En fin, es lo que toca. Ese es el futuro del coleccionismo, del cual hemos hablado, amigo Edu, en el último directo, tú y yo. De verdad, muchas gracias. Y bueno, seguimos. Tenemos aquí, bueno, otra imagen más. No cabe duda que la figura es espectacular. Espero que no sea exclusiva. Ahora vamos a leer la noticia, a ver si sale. Un segundillo, por favor.
Y nada, pues en principio lo dicho, figura espectacular donde las haya. Aquí vemos la parte de atrás que como bien pueden ver, lo bueno de que las piezas sean de quita y pon es la polivalencia a la hora de ponerlo en diversas poses de acción, como bien pueden ver. Con lo cual, figurón espectacular. Lo que sí me gustaría saber más o menos los precios, por lo que estuve leyendo por ahí sobre los $25. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los productos que llegan aquí a Europa les incrementan 3, 4 dólares por lo menos, con lo cual esta figura va a rondar los 30 euros tirando por lo bajo, ¿eh? O sea, es una cosa de locos. Ahí está, sí señor, otra imagen más del hombre bestia y aquí lo tenemos sin el escudo y otra pose de acción. De verdad, una figura que hay que tener bajo mi punto de vista, ¿eh? Junto con las otras, con las cuatro tortugas y demás, y esta de que vimos anteriormente, el Slaker ese está genial. Y bueno, un poco el artículo dice así, ¿no? La figura de acción de Masters of the Universe, Hombre Bestia, Origin, Turtle of Grayskull, Wave 2, o sea, ya tienen en stock a un precio de $23. O sea, ahí es nada. Seguimos. Tenemos aquí más imágenes. Y por supuesto, si anteriormente dije que esta figura era genial, lo ratifico otra vez. De verdad, súper interesante. El arte, todo este es maravilloso. Teniendo en cuenta que hace poco salió el libro de arte, yo por lo menos aquí no lo he visto todavía en tiendas especializadas, quiero creer que van a sacar un libro de arte de todo lo que va a salir también de Masterverse, New Eternia, Revelation Revolution, las Turtles of Grayskull, lo nuevo de Moto Origin, que dicho sea, aprovecho, Mattel no ha dicho nada, con lo cual vamos a ver qué sale de todo esto. Me da la sensación que toda la campaña de marketing se la está llevando esta sublínea, o sea, Turtles of Grayskull, con lo cual toca esperar a ver qué sale de todo esto, ¿no? La verdad que me gustaría saber qué pasa con lo que queda de Origin. Mira, y amigo Jason dice, las que compré costaban 35.50 cada una. ¡Uf! Se me va de presupuesto, que va, que va. Es que ya se nos está yendo la olla, ¿eh? 35.50 cada una. ¡Uf! Va a ser que no, amigos. Toca ser selectos este 2024. Por lo menos. Vamos a ver qué precio trae aquí cuando lleguen aquí a Canarias. Hombre, el amigo José Luis, muchísimas gracias, otro gran amigo del canal, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece el apoyo. Y bueno, seguimos disfrutando, tenemos aquí más imágenes. Slaker, Evil Cybernetic, Sniping Turtle, Mutágeno Master of Power, dice. Faker, Neoperfe, una réplica de He-Man con fuerza sobrehumana y con un esqueleto, y con a ver, lo diré, un esqueleto robótico, ¿no? Y Slash, pues un Evil, una tortuga mutante malvada, muy loca, vendría a ser la traducción así, que tiene una mentalidad muy loca, esquizofrénico, tiene un montón de pinchos, pone aquí, y dardos de óseo, lo que vendría a ser el mutágeno, o sea, la combinación perfecta. Y bueno, aquí vemos un arte más, o sea, una imagen completa de lo que vendría a ser la parte delantera y trasera de dicho blister. Es lo que les comenté anteriormente. Yo creo que va a ser una de estas figuras que se van a vender sí o sí, no cabe duda. Volvemos a la conversación de antes, ¿no? Una pena el tema de la mala distribución, pero bueno, vamos a ver. A mí lo que me choca es que, claro, esto no pertenece solo a Mattel, pertenece también a, a PlayMed con todo lo que eso conlleva, ¿no? Un segundillo que tenemos aquí. Un segundillo, amigos.
Bueno, ya estamos de vuelta. Perdonen. Tal, estaba hablando con el amigo Sergio, a ver si está ahí maquinando con la computadora, con el ordenador, a ver si se puede conectar. A lo que dice aquí el amigo José Luis. A mí no me gustan demasiadas bizarras. Sí, es que evidentemente o te gustan o no te gustan, porque claro, evidentemente recordemos que el universo de las tortugas ninja son muy bizarros, ¿no? Muy coloridos, o sea, tiene todo tipo de colores y demás, muy psicodélicos, con todo lo que eso conlleva, el tema del mutágeno. Y bueno, al hacer el crossover con los Masters of the Universe tampoco se quedan atrás, con lo cual yo creo que van a pegar bastante bien, porque evidentemente el coleccionista de Tortugas Ninja está muy acostumbrado a todas estas bizarradas, ¿no? O sea, todo a... Y des en cuenta que el que colecciona Tortugas Ninja muchas veces también colecciona esa línea de figuras de acción también que se llama Toxic Crusade, si mal no recuerdo, de Toxic, que está muy bien también. Vamos a saludar aquí al amigo He-Man. Hola a todos, sí señor. Figuras raras, ¿no? Sí. Vamos a ver si llegan a Nikki, amigo He-Man, cosa que dudo mucho. Seguimos. Aquí tenemos otra imagen. Yo creo que son las mismas que vimos al principio. A ver. Y nada, tenemos aquí otro arte maravilloso. Vamos a ver si vemos otras cositas interesantes para seguir haciendo tiempo en lo que viene el amigo Sergio. Segundillo, amigos. Oh, mira qué bien. Así es que hace como de disfrutando de las colecciones mientras ves la retransmisión. Sí, señor. Sacando el Battle Cat. Entiendo que es el de Origin o el de Masterverse. Muchas gracias. Que cunda el ejemplo. Sí, señor. A ver, segundillo. Sí, señor, tenemos aquí, se me había escapado esta noticia, una imagen donde vemos el orco de la línea de Mondo. Evidentemente, dicha empresa se está, vamos, coronando, ¿eh? Coronando porque está trayendo muchísimas figuras de acción de un, vamos, de un nivel brutal. Ella dejó el like, dice aquí el amigo Jima, no, no, el mío de verdad, dice. Vale, que no te había entendido. Qué grande. Segundillo, a ver si el amigo Sergio da señales de vida. Va a ser que no, no sé. Vamos a ver. Seguimos a la espera, chicos. Ante todo, pedirles disculpas, pero bueno, son cosas que pasan. Evidentemente, la gran cantidad de horas de diferencia es lo que tiene. Todo el mundo también tiene sus quehaceres, van surgiendo cosas personales, en fin, es normal. Y bueno, tenemos aquí al amigo Orco de la línea Mondo. Mondo ha presentado un adelanto de lo que vendría a ser su figura de Orco a escala 1.6 de Master of the Universe. Manténganse al tanto, dice, madre mía. Yo quiero creer que con esta figura, teniendo en cuenta su relación calidad-precio, seguramente van a anexar un montón de accesorios, con lo cual estén a la expectativa, coleccionistas de la línea Mondo. Mondo es el premium de los máster y Mattel viendo como otra empresa lo hace mil veces mejor. Sí, sí, totalmente de acuerdo. En todo caso, ya estamos hablando, como bien has comentado, amigo Edu, de figuras premium con todo lo que eso conlleva, su precio, su calidad y demás. No obstante, tengo amigos coleccionistas, si mal no recuerdo, el amigo Nacho de Pincher Master del Zodíaco estuvo ahí quejándose ahí de unas cosillas de la última figura que tuvo él. Si mal no recuerdo, creo que fue él, ¿no? No lo sé. Cuando vea, se lo preguntaré cuando termine la retransmisión, pero ha habido en ocasiones también que han traído algún fallo que otro, ¿no? Cosa que es imperdonable a este nivel de figuras de acción.
Vamos a ver un segundillo. Seguimos. A ver, voy a buscar a ver si hay alguna cosa interesante por aquí. Bueno, tenemos aquí también las tortugas, ya que estamos hablando de las tortugas ninja, tenemos aquí estas versiones pack maravillosos de la línea NECA que no están nada mal. Es que sinceramente, queridos amigos, el que colecciona tortugas ninja de verdad lo tiene difícil, ¿eh? Lo tiene difícil porque hay muchas líneas de figuras de acción, o sea, tanto de la misma Playmate, de NECA, de Super 7 o Super 7. Es que es, vamos, una época maravillosa, teniendo en cuenta también que se está celebrando el 30 aniversario de dicha franquicia. O sea, es increíble la cantidad que tiene para todos los bolsillos, ¿eh? Aquí el amigo He-Man dando la razón, es que de verdad es lo que tiene. Pero como las vintage, como las vintage ninguno. Sí, señor. Hablando del tema vintage, ya me has recordado, querido amigo, que hay un rumor por ahí, que por un rumor, coger esto lo que les voy a decir con pinzas, ¿no? Por lo visto, Mattel tiene intención, no lo sé, no me hagan caso, cojan esta información con pinzas, tienen intención, creo, de reeditar lo vintage. No sé si será verdad o mentira, ya lo he visto en varios foros, redes sociales y demás, otros grandes youtubers también lo han comentado, en fin, no lo sé, vamos a ver, o sea, sería ya la locura, como vuelvan a sacar la línea Moto Vintage otra vez rediseñada, o sea, entiendo que sería exactamente lo mismo. Vamos a ver qué sale de todo esto. A ver, aquí más. Qué chulas esas tortugas. Ya te digo, amigo Marcelo, son increíbles, ¿eh? Ahí vemos el pack, vemos los blisters muy bonitos, por cierto. Que otra cosa no, pero NECA también hace bien su trabajo. Esas son bonitas y NECA es de los mejores marcas, totalmente de acuerdo. Yo hablar de NECA podría estar hablando aquí largo y tendido. Mi primera incursión, mi primera experiencia con las figuras de acción de NECA se remontan ya hace más de, me atrevería a decir que más de 12, 13 años fue que empecé a coleccionar las figuras de Depredador de la línea NECA, ¿no? Figuras de acción realmente espectaculares. Evidentemente las primeras que salieron eran un poco más, tenían sus puntos de articulación, pero eran un poco toscas, duras, ¿no? Pero con el tiempo fueron mejorando como todo y de verdad me quedé enamorado. Tengo alguna de Rambo, tengo de alguna de Schwarzenegger, alguna más tengo por ahí. Vamos, geniales. O sea, hablar de NECA es sinónimo de calidad. Eso lo dije yo ya una vez, dice el amigo He-Man, sí señor. Lo dije hace tiempo, ya que ya sacarán los de los 80 otra vez. Es que tiene toda la pinta, o sea, se está escuchando en todos lados esos rumores. Dios, Mattel, termina los puñeteros Origins. Sí, totalmente de acuerdo. Es que de verdad, es lo que estábamos hablando al principio, amigo José Luis. O sea, no sé qué es lo que pasa con Mattel, que no termina, no da información. Toda su maquinaria de marketing, todo lo que representa publicidad, lo está orientando a las tortas de los Grey con lo que es este nuevo crossover. Y no sé qué es lo que va a pasar con todo eso, pero tiene abandonado la línea Origin, de eso no les quepa duda. Cierto es también que su campaña de publicidad también está orientada, ¿no? A lo que vendría a ser la nueva temporada de Master of the Universe Revolución, que queda 3, 4 días como mucho para disfrutar de ella. La verdad que muchísimas ganas de ver esa serie. Y bueno, es lo que hay. Entiendo que tendrán sus parámetros. Igual después en marzo empiezan otra vez con lo Origin. No sé, vamos a ver qué sale todo esto. Va a saludar aquí al amigo Víctor Matthew. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante, sí, señor. Y bueno, vamos a ver si tenemos alguna cosita más interesante en lo que viene el amigo Sergio. Vamos a ver. Aquí hay. A ver. Ah, vale. No, nada. Un segundillo. A ver si va a ser. Nada, todavía nada. Bueno, pues seguimos.
Hombre, se está incorporando grandes amigos, sí señor, el amigo Oráculo Roa, sí señor, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Bueno, aquí haciendo un poquito de tiempo a ver si se conecta el amigo Sergio, que está teniendo problemas, entonces, pues bueno, es lo que suele pasar con este tipo de cosas. Toca esperar un poquillo, entre la gran cantidad de horas de diferencia, cosas que van surgiendo sobre la marcha que son inevitables, en fin, es lo que tiene este tipo de cosas. Vamos a ver. Un segundillo. Un segundillo, chicos, que tengo que cortar un momento. Bueno, vamos a hablar un poquito también de estas últimas novedades de Transformer para hacer un poquito de tiempo. Ahí el amigo Oráculo Road. Lo que dice el amigo He-Man, la cúpula de Mattel lo está haciendo muy mal, bro. No sé bien, no sé quién les está aconsejando. Pues yo quiero creer que tendrán un equipo de marketing que yo personalmente los hubiera despedido hace tiempo. Yo espero que salgan todas, ¿no? Como ansia sirve que junto las que aún me falta. Claro que sí, amigo, vamos a ver si hay suerte. Eso sí es un verdadero directo. Muchas gracias, amigo Iman. Tengo esperanza de que la línea Origin saquen todas las figuras. Hombre, es que eso lo dijeron, o sea, amigo Juan, los de Mattel lo dijeron en su momento que todo lo que iba a salir de la línea Origin que faltaba, evidentemente iba a ser orientado a lo que vendría a ser Matty Creation, ¿no? Pero que iba a salir. Con lo cual, vamos a ver, es que no nos queda de otra que esperar. Aquí podemos estar hablando horas y horas, pero con esta gente nunca se sabe nada. Solo hay que tener en cuenta que todas requieren moldes únicos, muy cierto. Un segundillo, un segundillo, amigos.
Bueno, amigos, parece que por fin tenemos aquí al amigo, al amigo Sergio. Nada, pues con todos ustedes les presento al amigo Sergio Coleccionista, después de haber, vamos, resuelto miles de obstáculos, ha podido conectarse aquí con nosotros. Aquí está. Primero que nada, Luis, perdóname, ahí tuve unos percances de tráfico, uso horario, pero nada, aquí estoy y de hecho hay dos Sergios, hay uno que es Sergio Coleccionista, que creo que es de México, y otro Sergio de Colector que es de Perú, por si acaso ya, oh, el mexicano, no, todavía no soy tan mexicano, pero nada, mil perdones a todos los que han estado conectados, a tu público en general, y a toda la gente que te sigue, mil perdones, no es usual, pero hoy día se me complicó el tráfico de una manera brutal. Pero bueno, Lo sé, yo no prometo pasa apoyar al nada. canal de Luis Recoil todo lo que se pueda siempre. Un gran chico, una gran persona y también amante de las figuras de acción como todos nosotros, pues. Nada, no te preocupes, amigo, no pasa nada. En todo caso, este tipo de cosas suelen pasar. Por eso yo te estaba comentando, tranquilo, yo lo voy retrasando y para eso estamos. Lo importante es que estamos aquí y nada, vamos a disfrutar de tu experiencia y vamos a hacer una ronda de preguntas aquí maravillosa. La gente ya evidentemente te tenía muchas ganas de conocerte, de verte y preguntarte, porque evidentemente en Instagram eres una celebridad. O sea, con cada vídeo que cuelgas es risas aseguradas. De ahí a que me haya animado a ponerme en contacto contigo, desde ya te doy las gracias también, porque evidentemente a mí me consta que con la gran diferencia de horas es complicadísimo, van surgiendo cosas personales, familiares y a lo mejor pues se echa por tierra todos tus planes, ¿no? Lógicamente, de verdad, muchísimas gracias. No, a ti, encantado. Bueno, y nada, empecemos a conversar de lo que nos apasiona, que son las figuras de Sí, acción. señor. Aquí está la, aquí está la gente comentando, el amigo Lobo Collector, montón de gente, sí señor. Aquí el amigo Juan Salvador García, otro comentario más del amigo Lobo Collector. Aquí el amigo 6 pulgadas Toys también, más vale tarde que nunca. Sí, señor, muchísimas gracias. Ahí el amigo He-Man dándolo todo. De momento somos 10. Hablando de He-Man, hace poco me compré esta figura de Masterverse, que es Vamos a ver, vamos a ver. Tengo la aquí ya. Motherboard. Esta la tiene Maravillosa. la Mattel Creations. Es una figura muy, muy bonita. Ahí se ve mejor, creo. Ahí se ve Espera, bastante que te voy a mejor. poner full Es una screen. gran Ahí figura, ¿no? Ahí está. está. Es una muy, muy bonita figura, de Impresionante, ¿eh? hecho. Estas que están sacando Mattel del Masterverse me parecen una forma de... O sea, no quito las anteriores porque de verdad también me gustaban mucho las anteriores de He-Man, las de Moto en general. Pero esta línea de Masterverse le agarro bastante cariño porque son diferentes, un poquito más modernas, por así decirlo, en cuanto a presentación. Y Sí. bastante llamativas, la verdad. No, no cabe duda que es lo que hemos hablado prácticamente todos los coleccionistas, foros, grupos de WhatsApp y redes sociales y demás, ¿no? O sea, llevamos 10 años disfrutando a tope del coleccionismo, que tenemos de todo y sobre todo para todos los bolsillos, para todas las economías, con lo cual hoy en día el que no quiere coleccionar figuras de acción, por darte un ejemplo así, yo que sé, tortugas ninjas, porque no quiere, porque tenemos para dar y regalar y vuelvo y repito, para todos los bolsillos, ¿no? Tal cual. Bueno, pues vamos a empezar. Tengo aquí una serie de preguntas, con lo cual, pues bueno, haremos una ronda de preguntas, vamos respondiendo y demás, un poco para que la gente te conozca un poco más a nivel personal. Y por supuesto, también rondas de preguntas por los que están aquí en el chat, porque siempre surge la típica pregunta relacionada con el coleccionismo, ¿no? Entonces, como yo sé que a ti te gusta mucho DC, entonces pues vamos a empezar pues con la típica pregunta, ¿no? ¿Personaje favorito del universo de DC Comics? Uy, es una muy buena pregunta, pero creo que el que Oye, puede siempre ser me... una, varias. El caso es Sí, que nos cuentes tu historia y el por qué has elegido esos personajes. sí, de hecho, los que más me gustan, o sea, lo digo en plural porque es una banda de personajes, son los Linterna Verde, ¿no? Creo que Mm, el tema, el leitmotiv de los Linterna Verde es muy particular, ¿no? Mantener la seguridad y la esperanza de la galaxia en general. Entonces, creo que cada Linterna Verde que ha salido maneja cierto aspecto de mi personalidad, como impaciente, calculador, frío, cómico, como cada uno que ha salido, que tiene su propia personalidad y creo que lo hace
un personaje bastante querido dentro de la fanaticada de DC, ¿no? Creo que cada Linterna Verde ha tenido su particularidad y cada uno es bueno en lo que hacen, ¿no? Desde Guy Gardner, Hal Jordan, entre otros. Entonces, creo que Linterna Verde sería mi personaje favorito de DC Comics. Maravilloso. Pues mira, yo pensé que bien, claro, como viendo tus vídeos pensé que me ibas a decir lo típico, Batman. Batman o Superman. O sea, sí, de hecho que todos queremos a Batman y Superman, pero Claro, creo que Linterna Verde tiene ahí un tiene su espacio encanto, bastante. sí, señor. Sí, tiene un espacio bastante bueno en mi corazón y mi colección, de hecho, porque fue la primera figura de DC que me compraron cuando era bien pequeñito. Entonces, recuerdo bastante bien esa figura de acción de Linterna Verde y dije, bueno, este de acá se vuelve mi favorito. Pero el problema es de que Batman y Superman son los que más venden. Bueno, entonces si tú compras un Claro, McFarlane de un Linterna Verde, hay 15 Batman. Entonces, bueno, igual los cosas porque son bonitos, ¿no? Pero suele pasar con las grandes franquicias, ya no solo de cómics, ¿no? Evidentemente con figuras de acción. Con G.I. Joe siempre vas a tener mil millones de versiones de Snake Eyes, de Storm Shadow, de Master of the Universe, pues He-Man y Skeletor, lo típico, ¿no? El personaje bandera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues muy buena tu respuesta, muchísimas gracias. Seguimos. ¿Qué te llevó a coleccionar figuras de acción? O sea, llegaste un día y dijiste, oye, voy a empezar a coleccionar. Evidentemente quiero creer que por efecto nostalgia, pero bueno, cuéntame tu historia. sí, es un poco de todo, la verdad, pero creo que empezó en el 2016, 17 por ahí. Ya se ponía de moda en mi país la compra y venta de productos por internet. Estaba recién empezando, pero con bastante fuerza. Entonces, mi hermano empezó a comprar figuras de G.I. Joe, las de la escala, las 3.75, no las pequeñas. Y yo lo veía comprando por internet, decía, wow, qué fácil es comprar ahora figuras de acción. En mi Y época tanto. había que, bueno, sí, bueno, pero ahora es, al menos es un clic y ya está, no tienes que ir al mercadito, a la tienda, a buscar, a ver y regatear el precio. Y como lo vi comprando, dije, ¿por qué no me compro uno, no? A lo mejor es uno y ya, pues, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y en esa época no, todavía estaban los Marvel Legends de Toy Biz, me parece, y entrando Marvel Legends Hasbro, pero aún están los Marvel Universe. Y como lo Wow. vi pequeño, lo vi económico, dije, mira, me voy a comprar uno para quitarme un poquito ahí las ganas, ¿no? Y me compré, de hecho, el más económico que nadie quería, que era el Union Jack, es un héroe británico de Marvel, que pasa desapercibido, la verdad, casi siempre. Y dije, oye, pero este no puede estar solo, no tiene que tener un villano y busqué un villano que por ahí encontré a Doctor Doom y dije, pero Doctor Doom y los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y ahí empezó la locura, ¿no? Entonces, Qué me bueno, qué acuerdo bueno. que empecé con los Marvel Universe, casi terminó la colección de Marvel Universe, hasta que Wow. empezaron a sacar los últimos que ya no eran tan articulados y ahí dije, oye, no es igual, ¿no? Mismo precio, menor Bajo la calidad, calidad. sí. Y ahí empecé con los Legends. Y ya, bueno, empezamos Legends, McFarlane, SH Figures, creo que el día de hoy no he comprado, o sea, perdón, he comprado al menos una figura de alguna línea, no en su mayoría, porque lo que más tengo es Marvel Legends y McFarlane, pero por lo menos una otra línea como para ver, a ver qué onda, ¿no? Con algunas me he encariñado bastante, como las Figuarts, que me gustan un montón, con otras no tanto, como las Figma, por ejemplo, pero al final del día creo que cada una particularidad y por ahí siempre es bueno como que, como tú dices, ¿no? Estamos en la época donde es más fácil adquirir cosas, entonces, ¿por qué no? Pues Interesante, interesante. Mira, hay una pregunta que te voy a hacer, amigo Sergio. Una de tantas que tengo por aquí, pero que me acaba de surgir. Entiendo que eres muy cherry picker, ¿no? O sea, no eres completista o para ciertas colecciones sí o para cierto personaje, porque hay mucha gente que colecciona de mil maneras diferentes, ya sea completista o va cogiendo lo más que le gusta de cada colección. ¿Cómo es eso? sí, mira, ¿Cuál es tu caso? Perdón. particularmente creo que soy de ambos casos, según también la línea. Yo sí me he propuesto, por lo menos que en Marvel Legends, que es los que más tengo, sí voy a tratar de culminar la línea de, al menos de Hasbro en adelante. Toy Biz tenía algunos, los vendí, no me con todos, la verdad, pero sí espero tener al menos la colección completa de Marvel Legends. Lastimosamente, algunos como que me han decepcionado viéndolos y ya no los compré porque era como, oye, pero este de acá, por ejemplo, el pack de los tres Spider-Man, ¿no? Que salió el año pasado, este año sacaron las versiones independientes, pero como que dije, oye, ya tengo el anterior, ¿no? O sea, no voy a comprar lo mismo porque sería un poco ridículo.
por más que nada con la cabeza del Andrew Garfield, que la verdad tampoco se parece mucho, pero Marvel Legends es la línea que le he metido bastante foco y es la que más me gustaría terminar de completar, por lo menos estar al día con las figuras. Y otra línea que también le he metido bastante ahínco, por así ponerlo, es la de McFarlane en DC Multiverse. Algunas son buenas, otras son mejores, otras sí dejan mucho que desear, pero siento que precio a calidad vale la pena conseguirlas, ¿no? Al igual que con Motu de Masterverse, también estoy bastante alineado con lo que han sacado. Y otras que agarro por ahí una que otra vez, por ejemplo, bueno, en SH Figures también tengo varios SH Figures, pero ahí sí por franquicias, ¿no? O sea, tengo algunos de Dragon Ball, otros de Jujutsu Kaisen, otros un poco más antiguos como Lupin III, Naruto, y así, ¿no? Voy agarrando un poquito de todo. Igual con Hot Toys, tengo por ahí unos 3 4 Hot Toys en la Wow, Hot Toys, sala. agüita. Tengo algunos de Mafex, tengo algunos de Yamaguchi Revoltech. Justo está viendo algunas cajas que están acá en el estudio. Tengo uno de un anime que me gusta bastante, que es JoJo's Bizarre Adventure. Tengo Sí, varios también de eso. ya te vi la camiseta, ya. Sí, me encanta, me encanta. Y tengo varios ahí. Es más, creo que tengo bastante cerca de la colección de figuras de JoJo's Bizarre Adventure. No los saco mucho porque la verdad son bastante delicados y frágiles, pero Normal. son una pasada, ¿no? Entonces, creo que con algunas líneas sí compro uno que otro para ver, pero con Marvel Sí, Legends para y probar. McFarlane sí le he metido bastante ahínco a esa línea, la verdad. Oye, pues qué bien, ¿no? Un poco, pues más o menos somos muy parecidos en ese sentido, ¿no? O sea, yo también intento, pues, por ejemplo, ahora estoy muy a tope con Master of the Universe, Origin, Master Verse, New Eternia, Revelation, Revolution, con todo lo que eso conlleva ahora, la nueva temporada que va a salir ahora en pocos Uf, días. esa va a estar buena, ¿eh? Esa va a estar Vamos a ver, buenísima. por ahí tengo una pregunta relacionada con esa, vamos a ver. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice así. ¿Cómo ves el coleccionismo en tu país? ¿Hay mucho fan del universo de Masters of the Universe, G.I. Joe, DC, yo qué Sí, sé, de todo un poco? de hecho, yo creo que a partir de la pandemia, este hobby se volvió mucho más popular por justamente la demanda y facilidad de comprar por internet, ¿sabes? Sí, Eh, eso pero creo que eso pasó también, en todos lados, ¿eh? sí, eso creo que ayudó bastante en general a que la gente eh, vea la figura de acción no como un simple producto, sino como que algo que tiene un significado como background y sobre todo que también puede ser a gran escala. Y lo recuerdo bastante porque en una reunión de trabajo con un cliente, yo me olvidé de poner el fondo de la empresa y salía todas las figuras de acción, ¿no? Y me dice, ¿que tú también compras juguetes? Y le dije, sí, tengo pues estos de acá y otros más. Sí, alguna que otra nada Y él más. sacó su fondo y también tenía algunos Hot Toys, así me dijo, yo también colecciono. Ah, mira, qué pequeño es el mundo, ¿no? Qué Entonces por ahí bueno, qué bueno. empezamos a hablar y todo. Y creo que en pandemia ayudó mucho en general a que todos le agarran un poquito más de cariño a las figuras de acción. Aquí en Perú particularmente eh, no es, no es ni tan fácil ni tampoco tan difícil. Mucha gente compra por internet en páginas como Amy Amy para cosas japonesas, Ninja Games para cosas americanas en Big Bad Toy Store, Amazon también funciona muy bien. Y aquí en Perú hay una, sobre todo en la capital que es Lima, hay una tienda que es bastante, bueno, más que tienda es una galería que es bastante conocida, que se llama Arenales. Es más, a Arenales le hicieron un documental en Japón. ¿Por qué? Porque aquí se reúnen todos los otakus, toda la gente que le gusta el manga, el anime, las figuras de acción, y todos los sábados y domingos el lugar es un lugar grande de más o menos unos 6 pisos, está lleno de gente. Gente Qué bueno, sí, señor. shows de cosplay, gente que va a comprarse un manga, a comer, a comprar figuras de acción, y eso también revitalizó mucho el coleccionismo, que antes estaba aquí en Perú al menos bastante olvidado y muy segmentado, ¿no? Muy de sector, muy pequeñito. No, Y muy bueno, temas de muy colección bueno. aquí en Perú, creo que tiene un impacto bastante fuerte. Han sido franquicias antiguas tipo Transformers, He-Man, G.I. Joe, que está bastante fuerte ahora con las nuevas líneas que ha sacado Hasbro. Esas serían las que aún se mantiene bastante. Y bueno, las nuevas como Marvel Legends, que son un poco más accesibles y que las puedes comprar también en retail, ¿no? Pero poco a poco he ido, creo que ganando más adeptos. Pues muy buena respuesta, sí, señor. Un poco
me quedo con el dato que has dicho del tema de la pandemia, porque eso yo creo que pasó a nivel mundial, o sea, todo el mundo a través de su casa se dio cuenta del poder que tenía el tema de las compras online. Yo soy muy defensor de ir a la tienda especializada, juguetería, grande almacén, buscar, rebuscar. A mí eso de ir de cacería me encanta, ¿no? Pero sí es verdad que las cosas como son. El mundo avanza y no cabe duda que el tema online está cada vez ganándole más terreno al tema ese. Sí, Y otro, no sé si tú le das al tema de los juegos de mesa, pero gracias al tema de la pandemia también, mucha gente se dio cuenta que tienen familia y les dio por el tema del resurgir de los juegos de mesa. O sea, ha sido una cosa de locos los últimos años, cómo ha subido la compra de juegos de mesa especializados tipo de rol, Calabozos y Dragones, Dungeon and Dragon que se conoce aquí, HeroQuest y todo ese tipo de mundo. Es que podríamos estar hablando aquí horas y horas sobre el tema. La verdad que muy interesante tu respuesta. Pues bueno, seguimos con la siguiente pregunta, ¿no? sí, claro. ¿Cómo ves el futuro del coleccionismo de figuras de acción de aquí a unos años? Ya me puedes decir a lo mejor, como acabas de decir, ya me lo dejaste claro en lo que a tu país se refiere, ¿no? Pero así de forma global, ¿cómo lo ves a nivel mundial con las Yo nuevas creo, generaciones? yo creo que de forma global hay una tendencia bien interesante y que de hecho también estuve pensando, ¿y por qué no sea la tendencia futura, ¿no? Hace poco Todd McFarlane empezó a vender NFTs, ¿no? De sus figuras de acción, algunos NFTs de Batman, que la gente está que le tiene un poquito de, oye, ¿qué vas a vender NFTs? ¿No? Eso ya no es negocio. Pero yo creo que va a ir un poco más allá el negocio de las figuras de acción. Es lo que también hago bastante, son justamente las impresiones en resina 3D. Y Qué creo que bueno, eso es eso podría ser el futuro del coleccionismo eventualmente, ¿no? Que cada uno tenga en sus casas sus impresoras y que las empresas, aparte de darte la figura, te vendan justamente files o accesorios para que tú puedas comprar y reproducir. Claramente creo que por ahí podría ser un negocio interesante. Yo lo hago aquí en mi país, por ejemplo, imprimo muchas cabecitas custom, las pinto, las vendo, qué bueno, qué bueno. algunas partes, pero creo que el mundo del coleccionismo no va a parar porque o sea, se colecciona desde que empecé a ver Museo del Mundo, era una colección. Entonces, el coleccionismo tiene para rato de todas maneras, pero creo que el futuro vendría a ser que las empresas vendan sus productos y también te vendan los complementos para que tú mismo los hagas. Cosa de que al final del día ellos manejan todo el monopolio. Se dieron cuenta que muchos que también hacemos customs, lo que también imprimimos, sacamos nuestros propios diseños y ahí no pueden competir ellos y además también están buscando formas de evitar ese tipo de cosas, porque lo Claro, hicieron, por ejemplo, con el tema de las reventas, ¿no? Habían productos que eran que salieron una vez y eran excesivamente caros, o sea, es que voy a sacarlo de nuevo para matar el negocio de los revendedores. Creo que y tanto eventualmente lo las hacen. marcas también harían eso, ¿no? Sacarían piezas para que te las vendan, tú mismo las imprimas, pero tengas cosas exclusivas para ti. Como hizo Hasbro hace poco también con las figuras con tu rostro, ¿no? Que no salieron tan bien, pero fue un primer intento. Sí, Entonces creería que algo, una idea buena es. sí, creo que por ahí podría ir. Que va a aguantar el cristianismo, sí, tiene para años luz, creo que para toda una vida, pero creo que el negocio iría por ahí, ¿no? Que poco a poco las empresas también empiecen a innovar, empiecen a soltar, pero obviamente a soltar, pero con una retribución de por medio, ¿no? Creo que por ahí va. Y bueno, sería un buen camino, porque al final del día tú también te vuelves parte del proceso, los imprimes, lo desarrollas, estás feliz, tú estás feliz con la marca, en fin. Sí, muy buen punto de vista, de verdad. En ese sentido ganarían todos, ¿no? Sí es verdad que con el tiempo el tema de la impresión 3D va a ser como el que tiene una cafetera en la casa, ¿no? Está Sí, claro que sí, 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 hoy por hoy mucha gente, como bien has dicho, los que estamos metidos en este mundillo del coleccionismo de figuras de acción, ya no solo en el tema de coleccionar la figura, como bien has comentado, hacer tus propios custom. A mí es que me encanta hacer figuras customizadas de G.I. Joe, alguna figura de 3 cuartos, de 6 pulgadas o de Masters of the Universe Origin, que se presta a ello también mucho por sus piezas que se quitan. Entonces, evidentemente, es un mundo y muy buen punto de vista que acabas de decir, o sea, de que lo haga otro, que las mismas empresas pues te vendan entre comillas, pues las instrucciones, ¿no? Los archivos para poderlos imprimir. Muy buen punto de vista ese, la verdad. sí. Seguimos.
Vale, esta yo creo que ya la respondiste antes. Esta ya viene con tema nostalgia. Uy, ¿Algún recuerdo de la infancia que te haya marcado en lo que a juguetes se refiere? Yo qué sé, alguna anécdota graciosa, interesante de Navidad, porque evidentemente otra cosa no, pero en Centroamérica y Latinoamérica, y bueno, todo el continente americano se vive la Navidad de una manera brutal. De hecho, la razón de ser de que yo esté hoy aquí hablando contigo, pues por los grandes recuerdos de la infancia que tuve en Venezuela, ¿no? El que me conoce ya lo sabe, que para mí eso fue impresionante, son los mejores recuerdos que tengo de mi vida. Y entonces, pues bueno, me gustaría saber si tienes tú alguna anécdota ahí que contar interesante. sí, mira, de hecho, me acuerdo con bastante cariño a una Navidad donde me regalaron mi primera figura de acción de Caballero del Zodiaco. Y ¡Ay, qué bueno! empezabas con, o sea, creo que siempre uno quiere el principal, ¿no? A veces no te lo daban por algún motivos, pero ese día me dieron a Seiya con su armadura ¡No! versión 2, ¿no? Y dije, ¡wow! ¡Qué brutal! Y fue para mí el mejor regalo de la vida. Eran los que son hace años estos de Bandai, Jude, aquí bueno, aquí también conocía Jude, y que eran con piezas de metal, un poquito toscos, pero bueno, era metal, ¿no? Era como que, oye, este es el caballero de verdad. Y lo recuerdo con bastante cariño, ¿no? Creo que cada Navidad siempre en mi familia se esforzaron por, no era mucho, pero era suficiente, creo. En el sentido de que era la figura que yo quería, el personaje que yo quería. No era más. Era, ¿sabes qué? ¿Qué figura te gustaría? Pues me gustaría Luke Skywalker con una espada. ¡Qué Eso bueno! es. Y se te da. Y bueno, nunca la pasé mal en Navidad, siempre me pudieron dar lo que yo quería, con lo cual es uno de los factores que también respeto mucho y admiro de mi familia, ¿no? Me dieron lo que pudieron, pero bajo lo que yo pedía. Entonces era como que ya, bravas. Claramente ahora ¡Ay! cuando los veo en fiestas son medias o camisas, ¿no? Pero bueno, ya estamos grandes, ¿no? Entonces normal, no hay problema. Calzoncillo, tal. Claro, no hay problema por ese Calcetines. aspecto. Y además me sirve porque ahorro en eso, ¿no? Pero creo que eso sería la que más recuerdo, ¿no? La de Seiya. Me gustó mucho, me impresionó bastante también el acabado de la figura, que tenga metal, plástico, que se mueva tanto, que mueva la manito, o sea, para esa época era como que, oye, esto es de locos, o sea, en mi vida pensaba ver una figura que tenga metal, Brutal, demasiado. sí, sí. Yo recuerdo que así figuras de metal, como no sean los Shogun Warrior, los Mazinger y todas. Uy, claro. Eso era lo que yo recuerdo y también los Gobots y no recuerdo qué más juguetes tenían metal. Bueno, los típicos carritos, cochitos Hot Wheels, Matchbox y alguno que otro, los típicos juguetes de hojalata. Pero sí es verdad que los Caballeros del Zodiaco eran un punto y aparte. Estábamos hablando ya de una calidad brutal, Sí, impresionante. para esa época eran bastante. Qué bueno. Pues nada, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Claro que sí. ¿Por qué has elegido la plataforma de Instagram y no en el canal de YouTube o las dos? Porque si la última vez que estuvimos hablando me dijiste, no, sí, yo tengo un canal de YouTube, pero lo tengo Sí, ahí abandonado, eso no lo uso, tal. Entonces, ¿qué, sí, qué te sientes más suelto con Instagram o qué? sí. De hecho, yo empecé con YouTube porque, o sea, yo empecé también a buscar más figuras, más información viendo en YouTube, videos, ¿no? Videos de Lógico, coleccionistas, de reviews. Y dije, oye, me gustaría hacer eso. Pero claro, no pensé que así como me gustaría a mí, también le gustarían a mí le hacer lo mismo. Entonces dije como que no se me ocurrió en ese momento hacer otra cosa diferente. Aún así, claro. me pareció interesante ese tiempo que estuve en YouTube porque, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer una entrevista así como esta, pero con Shartimus Prime, que para mí Wow, Shartimus vendría a ser como que el top reviewer de los que conozco. Hay más, yo sé, pero a mí me parece que su estilo, su forma de explicar, la comedia y picardía que también le ponen en sus videos era muy buena. Y con Shartimus logramos conversar, lo entrevistamos aquí también en mi canal en ese qué bueno. entonces. Y bueno, nos hemos dado muy buenos amigos, ¿no? Mucha gente cuando lo ve en Estados Unidos, que sean latinos, me dice, ay, salúdame a Sergio y viceversa, ¿no? Entonces, agarramos una bonita amistad, pero luego también me costaba mucho tiempo hacer las reseñas, entonces como también tengo que ir a la Claro, oficina, trabajar, la vida te misma, comprendo. y dije, wow, por acá no logro el tiempo y la dedicación que me gustaría darle, pero en cambio por Instagram es como que un poco más sencillo, ¿no? Y por ahí también ha ido bastante bien. Sí quiero para este año hacer algo diferente en YouTube, o sea, diferente para mí, porque de hecho ya lo han hecho otras personas,
pero sí me gustaría hacer como que mini documentales sobre qué es el coleccionismo en general, ¿no? O sea, más que hacer Maravilloso. reseñas, oye, ¿sabes qué? Esta es la línea Marvel Legends, te la presento, y unos que otros tips de cómo coleccionar Marvel Legends. Igual con Motu, igual con McFarlane. Creo que eso de ahí lo hace más interesante y creo que me gustaría darle ese toque al próximo proyecto que haga en YouTube, ¿no? Pero sí, creo que en realidad todas las redes sirven, pero claro, hay que darle pues ahí según también el tiempo y la dedicación. Totalmente de acuerdo en lo que a YouTube se refiere, ¿no? O sea, evidentemente eso lo hemos hablado muchísimas veces con otros grandes amigos coleccionistas que tienen canal en YouTube y lo que tiene es eso, ¿no? O sea, es hacer un vídeo, descargarlo, editarlo, que el programa de la computadora o el ordenador no se te quede bloqueado y te hagas reiniciar todo de... Es tiempo. Yo mínimo para un vídeo de 10 15 minutos le dedico a lo mejor 3 horas tirando por lo bajo, ¿no? Es Claro. complicado, como dices tú. Entonces, claro, a lo mejor lo que es Instagram, evidentemente, como bien nos han mostrado a todos, rápidamente haces un pequeño vídeo, tal, lo editas, pum, y lo subes, ¿no? Y encima te queda fantástico, porque yo es que me he quedado alucinando con los vídeos tuyos, ¿no? De verdad. O sea, qué arte y qué momento. Mira, yo es que me exploto de risa con los vídeos tuyos. De ahí, evidentemente, que me haya animado. Digo, no, tengo que traer a Sergio aquí al canal porque este hombre es una eminencia. Evidentemente, el que no lo conozca, yo he dejado su red social aquí en el apartado del vídeo. Por favor, vayan a su cuenta, síganla. Es impresionante la de risas. Me he reído. Buenísimo. Gracias. Sobre, ¿sabes? Un vídeo con el que más me he reído es con el típico del chaval que va a besar a una chica y la chica le hace la cobra, le quita la Ah, cara y le dices tú, ven, bienvenido. Y sale la canción de Rocky de fondo. Mira, mira, te lo digo porque eso le ha pasado a un amigo mío. Y entonces, claro, oh, bueno, mira, lo identifico con eso y ahora el hombre es súper feliz coleccionando su figura. Mira, es que claro. mira, es que son las típicas situaciones de la vida que son muy buenas. Y ya el último que subiste de Toy Story 2, casi me muero. Digo, muchacho, Oye, es que es la no, vida muy bueno, misma, muy o bueno. sea, tú lo veías de pequeño al Claro. coleccionista y era como que, "Oye, qué raro ese brother, ¿no?" Pero ahora lo entiendes más porque es como que, se preocupa de verdad. Sí, sí, evidentemente, amigo, es un poco, o sea, nosotros con 10 12 años, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar ahora en este mundillo, no? O sea, es que nosotros hemos nacido en una maravillosa época en el cual he dicho en anteriores vídeos que yo creo que la raza humana no va a volver a vivir, o sea, los 80 y los 90 yo creo que ha sido una época brutal, siempre, entre, evidentemente, muchas cosas, pero en el mundillo que nos apasiona, ¿no? O sea, vivíamos esos juguetes con otra ilusión que hoy en día, bajo mi punto de vista, se está perdiendo, ¿no? O sea, la Sí, juventud, las generaciones que nos siguen, poco menos que quieren ser hombres y mujeres antes de tiempo sin disfrutar de la edad. Todo lo quieren ya rápido. Quieren una computadora, la Play 5, la Xbox, todo rápido, todo ya y todo un videojuego. Y cuidado con eso, que yo soy súper fan de los videojuegos, pero donde esté una figura de acción y demás, no sé si me explico, ¿no? Lo que te quiero decir. ¿Qué piensas al respecto? bueno, es, es un tema, es un tema generacional, creo yo, efectivamente. Sin embargo, creo que los videojuegos y las figuras de acción tienen públicos bastante segmentados. Y el día de hoy igual las empresas siguen apostando por las figuras de acción, por lo cual imagino que también han encontrado ese nicho y quieren explotar. Lo que me parece interesante, y eso es lo que también te comenté hace un ratito, es como también, por ejemplo, PlayStation, Nintendo, han dejado o están dejando de producir juegos en físico y apuestan por lo virtual, ¿no? Cómprame en el Play Store, cómprame en el Nintendo Store, Todo digital. todo digital. Y creo que al final del día también las figuras podrían ir por ese camino, de que te vendan el archivo, de que te vendan el accesorio, compra cinco, en vez de un BAP, ¿no? Compra cinco figuras, te llega a salir de tele gratis. Estoy que invento ahorita, pero creo que Sí, no te extrañes. por ahí podría ir eventualmente, porque si ya lo hizo uno, que su fin era producir justamente los discos, los casetes, los disquetes, entre otros, y poco a poco lo está dejando de hacer inclusive para venderlo por digital. Yo creo que eventualmente las figuras de acción van a seguir en físico, pero seguramente algunos accesorios o partes de ellas te lo van a vender en digital para que tú mismo lo desarrolles.
Entonces, eso no va a morir nunca, pero sí creo que va a evolucionar, ¿no? Y poco a poco algunas marcas están empezando con estas cositas. McFarlane con sus ETLs, creo que también, no me acuerdo qué marca lo hizo, pero algo que recuerdo bastante bien que para la época me parecía brutal e innovador eran las figuras de Jax Pacifics de la Hombre, WWF en ese maravillosa. entonces, que me acuerdo porque me compraron a La Roca de Undertaker y tú las pones en el Titantron y salía la música. Y eso era como que, oye, eso es demasiado novedoso para, yo tenía creo que ahí 12 años, 10, pero era, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, lo pones en la plataforma y pones su canción. Podría poner cualquier canción, pero ponen la del personaje. Entonces ya era brutal en su época y seguramente así va a innovar cada vez más el mundo del coleccionismo poco a poco, ¿no? Creo que lo digital y virtual es el camino, entonces seguramente por ahí sacarán archivos, complementos o inclusive imágenes para que tú puedas ver en tu computadora, películas, no lo sé, pero creo que va por ahí. Totalmente de acuerdo, querido amigo, de verdad. Es que la situación es esa y evidentemente se tendrán que adaptar a los nuevos tiempos, pero sí es verdad que todo tiene una evolución, ¿no? Acabas de nombrar una empresa, del cual viene la siguiente pregunta. ¿Cómo ves las nuevas empresas de juguetes que están surgiendo, ¿no? Estamos hablando de Joy Toys, que tiene una distribución totalmente online. A mí me parecen fantásticas. O sea, yo me he enganchado, yo no sé si tú conoces el universo de Warhammer 40.000, de Sí, sí, McFarlane sí, sí. Toys también ha sacado bastantes figuras. Y bueno, tengo aquí alguna para que la veas. No, la verdad que al ser blanca canta muchísimo con la luz Pero de está Warhammer bien, se 40.000. ve muy bien. Sí Sí, se sí, ve. de la empresa Joy Toys, tenemos empresas que se dedica solo a venta online, ¿no? A través de su plataforma, en AliExpress también y demás, ¿no? Luego tenemos también Yada Toys, Jaguares, de Loyal Soldier. ¿Qué piensas de todas estas nuevas empresas que están surgiendo y le están comiendo el terreno a Mattel y a Hasbro, por nombrarte, entre comillas, las dos más potentes, ¿no? O sea, Mira, comiendo el terreno en lo sí. que a distribución se refiere, porque todas estas empresas las están distribuyendo, todos sus productos están llegando a todas las tiendas. ¿Qué piensas al Sí, respecto? yo te diría que es bueno que siempre entren más jugadores al partido, Totalmente. porque eso no solamente al consumidor le amplía la facilidad y las ramas de poder comprar nuevas figuras o completar sus líneas, sino que también creo que pone en ascuas o en alerta a las marcas grandes en poder ser más innovador. Y justamente has mencionado lo de Hada Toys, que fue bastante bueno estas figuras que han sacado de Street Fighter. Yo no era muy fan de Street Fighter, sinceramente. Yo las tengo ahí, me encantan. O sea, la Yo, primera wave, la primera wave es impecable, o sea, solamente compré dos porque la Chun-Li se la compró un amigo, pero el Fei Long y el Ryu me parecían brutales, y lo único totalmente. previo a eso era SH Figures y Sota Toys, que fueron ya muy pasados, Y pero muy caras, muy caras. muy caras también. Pero lo que me pareció interesante fue que después del auge de Hada Toys con los Street Fighters, SH Figures relanzó las figuras que había sacado antes. Y está que las Claro, sí, vuelve a sí, cogió sacar. miedo. Entonces es como, claro, es como que entró alguien nuevo y hace que las empresas digan, oye, no, o sea, yo también tenía la misma línea, lo voy a hacer mejor o sacaré pues este personaje que no haya sacado. Y eso es bueno, pero creo que también ponen alerta a las empresas grandes. No pasa con SH Figures, también con Sonia Paul y los que son las líneas que bueno, que también en AliExpress, pero yo me olvidé el nombre de la marca puntualmente, también los pone como que, oye, tengo que sacar más rápido mis figuras nuevas porque por acá estoy sacando unos que quería sacar y ya no puedo. Igual pasa con Marvel, bueno, con Hasbro en este caso, que si Sí, bien no hay una copia puntual de Marvel Legends, usan mucho los moldes en figuras customs que también venden por AliExpress y otras marcas también sacan personajes similares. Entonces creo que mientras haya más competidores legales, formales, o por lo menos que te emitan comprobantes y todo sea bien, creo que es bueno para todos, porque así también las empresas grandes se ponen las pilas, son más rápidos, tú tienes una figura nueva, de una línea de repente superior en cuanto a articulación o calidad, pero que todos ganan, creo, con más jugadores. totalmente de acuerdo. Todas estas empresas que acabo de nombrar, yo tengo algunas figuras, por ejemplo, yo de Joy Toys, pues tengo estas de Warhammer 40.000, me parecen sensacionales. De Yada Toys, pues, ¿qué te voy a contar? De las de Street Fighter, de Jaguars, tengo algunas por ahí que estoy viendo ahora, que si no me equivoco, es que me lo hiciste recordar
de las figuras del universo de Nintendo o es Jack Pacific, ahora no me acuerdo. En todo caso, Ya. no, creo que es que hay varias. Jaguar también tenía la licencia y Jack Pacific también, ¿no? Y de Loyal Suya también tengo la de las Tortugas Ninja, que son impresionantes, muy Justo bonitas. hablando de Tortugas Ninja, yo no soy muy fan, ¿eh? No soy muy fan de Tortugas, no sé por qué, pero ayer vi este Rafael de NECA y lo Hombre, tuve que, es lo que tuve que NECA flipas, ¿eh? comprar, lo tuve que comprar. Yo no soy fan, pero vi la cajita, vi a Rafael, dije, oye, este sí me gusta. Y justo el de la tienda me explicó un poquito la historia de Last Running. Y dije, ah, qué paja, o sea, todo se mueve, qué local, qué loco, qué loco. Entonces ya, la compré y me gustó un montón los detalles, los No, no, NECA es brutal, kunais. ¿eh? Sí, y viene con un montón de manitas, o sea, me impresionó mucho la calidad de estas figuras de NECA. Por ahí uno que otro error, pero bueno, pasa, como decimos acá en Perú, pasa piola, ¿no? O sea, no me va a morir, pero en términos generales es una muy buena figura, ¿no? Y hace escala con también las Marvel Legends, con las McFarlane. Entonces dije, oye, si salen más así de estas figuras, yo las compro los cuatro para tenerlos, ¿no? Al menos Está tenerlos claro, ahí ¿no? y ponerlos con otras figuras. Pero este de aquí en particular, muy bonito Rafael, de verdad. Muy, muy bonito, muy satisfecho con la compra, mucho detalle. Y era de NECA, ¿no? Y de NECA solo tengo, bueno, yo porque me gusta el punk rock, me gustan algunas bandas, pero ahí tengo los personajes que sacaron de bandas, ¿no? Tipo los de Misfits que sacaron al The Fiend, algunos de No la tienes a línea. Eddie de Iron Maiden. Tengo también ahí en una cajita, tengo algunos de las líneas que sacaron de películas de horror, como el de Scream, el Hellraiser, por ahí también tengo el de Trick or Treat y el de Chucky. Entonces, me parecían bien y me parece que mientras más marcas hayan, mejor para todos, de verdad. No, no, si hablar de Tortugas Ninja, sobre todo las de NECA, es hablar de dentro de esa empresa un montón de líneas, porque tienes la versión cartoon, que está basada en los dibujos animados, que son impresionantes. Después tienes las de Super 7. Volviendo a NECA, tienes una línea muy buena que está basada en los Hollywood Monsters, que está impresionante también. En fin, es que Justo podría. ayer vi al del Hombre Lobo en París, dije, pucha, tienes que tener los cuatro, tío. O sea, tienes que comprarte cuatro para. Dije, y bueno, los compraría eventualmente, no ahorita, porque no vine con mucho dinero. Pero claro, o sea, yo lo vi y dije, oye, acá tienes que tener cuatro fijos para hacer la película. Que de hecho, Sí, una de las sí, sí, sí. películas, creo que de terror y de culto, tiene ya más de 40 años y sigue siendo buena. O sea, tú la ves y es como que, wow, se mantiene, No, se no, es mantiene. impresionante. No, es que volvemos a lo mismo. O sea, yo de comprar a lo mejor, mi opinión, de comprar algunas líneas de figuras de acción, por ejemplo, de SH Figurar, es que a Bandai lo tengo atravesado. Sí es verdad que tengo varios mechas, ¿no? Varios mechas de la línea Super Robo Shogokin o Soul o Shogokin, de la línea Mazinger, Mazin Kaiser, Grendizer, Gaikin. Tengo montones, ¿no? Tienen una relación calidad-precio buenísima, pero es que después ves figuras, por ejemplo, como las que nombraste antes de Naruto, de series de animación, de anime, y ves los precios y dices tú, pero amigo, macho, 70, 80 dólares, euros aquí, y dices tú, pero me estás vendiendo un Sasuke o Sasuke con cuatro manitas más y dos cabezas y me estás cobrando 70 euros, pero no, 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 no. Entonces yo es que con Bandai lo tengo súper atravesado. Entonces después tenemos empresas como las que estamos hablando que te dan un producto igual o mejor que Bandai con una relación calidad-precio impresionante y entonces es lo que dices tú, reeditan y le tienen miedo, ¿no? Le van cogiendo miedo a todas estas empresas que van surgiendo, ¿no? Sí, pero eso es bueno, o sea, al final del día creo que Sí, todos sí, la ganamos competencia es y buena, lógico. la compañía siempre va a ser buena. Entonces, mientras haya más empresas o más emprendedores que quieran intentarlo, yo creo que es bueno para todos, ¿no? Mientras la gente tenga un producto de calidad, que a la gente le guste, que la gente pueda conseguir fácilmente, buenísimo. Oye, pues qué curioso, porque a ti te pasa como a mí. Yo las tortugas ninja, me dijiste que tú no eres muy fan. O sea, vamos a ver, yo ahora sí tengo aquí algunas de Nickelodeon, tengo estas de Loyal Subject y tal, y tuve algunas clases, y bueno, y las de la película, esta última de animación, también tengo la primera wave, ¿vale? Me encanta, está muy bonita, pero sí es verdad que cuando salieron las tortugas ninja, en ese momento estaba en pleno auge el tema de la Nintendo, los videojuegos, y como que dejé apartado el tema de las figuras de acción en aquella época y le di ahí a los mandos a Super Mario, Mega Man, de ahí a que esté también
tan emocionado con lo que va a sacar también Yada Toys en lo que al universo de Mega Man se refiere. Eh, Uy, estoy flipando con lo que van a salir, ¿no? Entonces, claro, sí. como que sí es verdad que recuerdo ver en mi infancia amigos que iban al colegio y en el recreo venían con las tortugas ninja. De hecho, solo tuve una, que es el mutágeno man, es el que se le veía que venía con agua y se le veía los, Ah, sí. los Sí, órganos internos. De hecho, es la única que tuve. De hecho, me la regalaron porque la pedí y un poco la veía como que era compatible con Motu, ¿no? O sea, las sí, veía era, ahí era muy algo compatibles. raro, algo raro. Sí, sí. Y bueno, y de ahí el recuerdo que tengo en las tortugas ninja, ya de mayor, pues bueno, ya es otra historia, ¿no? Como hemos hablado miles de veces. Ir saludando aquí a la gente del chat, que vayan dejando sus preguntas para el invitado estrella, para irse las formulando. Ya me quedan solo 2 preguntas, amigo Sergio, no te preocupes, ya vamos a No, tranquilo. terminar. Y nada, que ahora mismo somos 16 en la retransmisión, estuvimos en un pico de 23, 24, evidentemente la gente va a comer, vuelve y demás, se vuelve a conectar. En todo caso, a ver, ay Dios, un segundillo, a quitar el chat. Ok. Y bueno, la siguiente pregunta viene un poco relacionada con el universo de Motu. ¿Qué Sí. piensas o qué esperas de la nueva temporada de Master of the Universe Revolución o Revolution? Mira, aquí es una pregunta muy buena y por dos factores. De hecho, aquí en mi país, en Perú, yo no llegué a ver mucho He-Man. No era de mi época, o sea, de mi época era más Cabello Zodiaco, Power Claro, Rangers, Masked a ti te pilló muy Riders, pequeño. Sailor Moon, sí. Entonces yo no llegué a ver mucho He-Man y la verdad tampoco le agarré mucho cariño a Claro. He-Man. De hecho, luego, ya por un tema más de, digamos, el bananero que le hacía las parodias, Qué conocí más grande el bananero. sí, Soy cono- súper fan, súper sí, fan. conocí pues a He-Man y, pues la agarré más como que de comedia, ¿no? Nunca me ¡Aloha, interesé. loquita! La, Buenísimo. la agarré mucho más de comedia. Pero el camino del coleccionismo es bien, digamos, bien utópico. Lo pongo así utópico, yo sé que es caótico, pero ¿por qué digo caótico? Porque como yo no era fan de He-Man, pero sí comprar las figuras de acción, me contactaron por el Instagram de Mattel México. Y me dijeron, oye, Sergio, mira, nos gustaría enviarte pues la primera web de He-Man Masters para que la compartas y también nos cuentes tu Oye, opinión. ni tan mal, ¿eh? Y yo dije, oye, pero yo no soy de México, soy de Perú. No, sí, ya sabemos, o sea, tenemos una filial, te las va a llevar con un GIF y toda la cosa. Y me trajeron la Qué primera wave. bueno. Me trajeron la primera wave que era justamente Skeletor, He-Man, eh, había uno que era un arbolito que me olvidé el nombre. Sí, Mossman. Mossman, y me parece que la otra era Evelyn. Entonces me Sí, trajeron los correcto. cuatro y yo dije, ¿qué es esto? Esto es brutalmente bueno, mira, las figuras son Sí, pingües, las vienen con figuras son brutales. articulaciones. Quizás el He-Man le faltó un poquito más de cariño en el rostro, no lo voy a negar, Sí, pero esa es la peor. Para mí es la peor, la sí, figura, ¿eh? pero el La cabeza Skeletor venía horrible. con la capita de tela, inclusive con varios accesorios en el staff. El Mossman también con su brazo que articulaba y parecía los arbolitos. La Evelyn con doble cambio de rostro, Sí, la el bate. Battleground, Y yo buenísima. dije, El pelo oye, ¿qué, blanco. qué es esto? Esto es brutal. O sea, y sí, les hice un video, todo agradeció, claramente. Y ahí empecé, le agarré cariño por las figuras. Luego me enteré, claro, con esto que iban a sacar la serie en Netflix. Y yo tenía Netflix, así que compré Netflix para ver la serie porque dije, oye, las figuras Yo ser igual de igual. buenas. Y la primera temporada a mí me encantó. Yo sé que muchos que son más fans antiguos de la primera serie, o quizás Lógico. también del He-Man X 2000 o otras Sí, nuevas 2000X, versiones, muy buena, muy buena. que también tuve que ver para entender más. Yo creo que el Masterverse no está mal. Me parece que es una edición un poquito más, eh, digamos, refrescante, entre comillas, para nuevas generaciones o gente que en su vida ha visto He-Man. Y es bastante Totalmente. llamativo, si bien también He-Man no tuvo casi nada de participación como tal, estuvo enfocado a los Eso secundarios. dolió mucho a la gente, lógico. Sí, creo que igual que le haya dado papel los secundarios estaba bien, ¿no? Porque nunca vemos tampoco tanta acción de Man at Arms, por ejemplo. Aquí se le dio toda la historia de Man at Arms, desde cómo fue papá, qué pasó, o sea, creo que al final del día la primera temporada le dio cabida más a personajes secundarios que sirve bastante. Pero claro, es otra cosa, yo ya me puse a ver todas las anteriores y claro, algo totalmente diferente.
pero aún así creo que la animación y el guionizado está bastante bien. Y creo que va por ahí, ¿no? Creo que es que espero de la próxima temporada. He visto los trailers, se ven brutales. Espero más Sí, figuras de sí, sí, acción. sí. Espero Vamos a más acción de ver. todas maneras, porque creo que las figuras que está sacando Mattel están muy buenas. Y creo que es una línea bastante simpática y diferente de ver de Marvel, de DC, que está por todos lados. Ver los Masterverse en las repisas, en retail o en otras tiendas, es algo bueno, es algo fresco, es algo diferente y a mí me llama la atención. Es como, por ejemplo, cuando ves los Mythic Legions, ¿no? Que también se han puesto de moda los Mythic Legions, que no son Sí, sí, personajes, sí, sí. más que todo son, digamos, homenajes a varios personajes de Masterverse, pero también son llamativos, son refrescantes. Entonces, yo creo que le augurio mucho positivismo y éxito a la nueva temporada de Masterverse. A la línea de acción creo que le está yendo bien, porque si no sacarían tantas figuras como van sacando. Y en general creo que sí, está buena. Yo sé que no es para todos, sinceramente, pero a mí me gustó, me divirtió. Genial, muchísimas gracias por la respuesta y bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices, pero volvemos como siempre a lo mismo, ¿no? En lo que a figuras de acción se refiere, son bestiales, a cada cual mejor. Sobre todo te recomiendo muchísimo la línea Neo Eternia, o sea, lo están bordando con esa línea dentro de lo que vendría a ser Master of the Universe, Masterverse. Tenemos Revelation, Revolution y Neo Eternia vendría a ser como las premium, entre comillas, ¿no? No, Maravillosas, sí, yo tengo el Beastman que sacó New Eternia, que me parece un buenísimo. figurón. O sea, todos los que han salido de serie New Eternia, como el Beastman, son figuras muy buenas. Hace poco me conseguí el Sludgehead, que me parece Buenísimo brutal. también, ¿eh? Me parece, y ni siquiera lo conocía, ¿no? Pero dije, oye, mira este de acá, se le sale de cabeza, lo pones en el pulpito y las Sí, armas. sí, ¡Qué locura! tiene un toque como Marvel Legend o DC Comics, Sí, ¿no? es Tiene súper, un rollo súper así. raro de Sludgehead, pero es llamativo, ¿no? Y sí, o Sí, sea, tengo bastantes de los Masterverse, de hecho, he conseguido también varios de New Eternia. El Faker me parece el mejor hasta ahora, me parece, por ahí lo tengo, es eh, me, maravilloso, ¿eh? me parece brutal. A mí el único problema es que me vino sin una mano, bueno, ya no importa eso, lo compré en internet, ni modo, Ah, amigo, pero claro. pero me parece el más bonito de todos. O sea, me parece una calca de lo que he visto en series anteriores, en cómics, inclusive en A mí me revistas, sorprendió mucho. y me parece muy buena figura el Faker. Y hace poco también conseguí el Skeletor que va a salir ahora en la nueva temporada, creo que se llama King Skeletor o Cyber Skeletor, que Ah, sí, el Skeletor que tiene el virus de placa madre. sí, del Motherboard, que me Sí, pareció muy bueno porque yo le había perdido la fe por el brazo que es entubado. El brazo sí, articula y me wow. pareció brutal. El brazo es una gomita que articula. Y claro, no es que articule pues, en 360, pero lo puedes postar de varias formas interesantes y eso le da todo un valor nuevo a la figura, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé si has visto la línea que ha sacado Bandai con los de Tekken, que es una línea tipo los más económicos. No Sí, son los vi, tan, los he buen, visto. no son tan buenos, pero el último que han sacado, que es bueno, no sé cómo se llama, Jin Kazima, es el personaje. El último que han sacado, te recomiendo que es una revisada, porque han hecho una nueva modificación en las piernas, que parece Ah, lo que apunto. el pantalón, o sea, se ve como pantalón, y tú lo puedes articular y se mantiene de una forma bien, bien homogénea. Eso me Sí, llamó que la respeta atención. lo que es el pantalón, la forma de la tela, el pantalón en sí. Sí, y me pareció brutal y dije, oye, esto de acá es tecnología que innova en lo que puede, ¿no? Porque la figura es económica, pero con ese toque creo que le da un plus. Qué bueno, qué bueno. No, no cabe duda que en ese sentido, ya te digo, Mattel y después lo que es las facciones de la cara las están mejorando muchísimo. En ese sentido, sí es verdad que Hasbro le lleva la delantera, solo hay que ver la línea, las últimas líneas, ¿no? Las últimas waves de Star Wars Black Series de 6 pulgadas o las mismas G.I. Joe Classified, que son para mí sensacionales también. En todo caso, Mm. volviendo al tema de Master of the Universe. O sea, yo estaba viendo el tráiler y básicamente yo lo que estaba mirando es esa figura, ese personaje lo quiero en figura, ese también, los otros, los Horda Trooper. O sea, es que yo creo que bajo mi punto de vista hay que ver el lado positivo de todo esto, independientemente que guste más o menos, como bien has recalcado tú, no le va a gustar a todo el mundo, pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda, vamos a ver la serie y después hagamos una crítica constructiva al respecto. Pero ¿qué es lo mejor de todo esto? Todas estas figuras de acción. La única gran pega,
la mala distribución de Mattel. A ver cómo lo va a hacer, macho, porque en ese sentido es lo que hemos hablado. La mala distribución está matando la propia línea. Pero, por ejemplo, ¿y en tu país es más complicado conseguirlos? Por ejemplo, donde vivo yo, aquí en las Islas Canarias, no es que sea complicado, pero sí cuesta, ¿vale? Sí es verdad que después vas a la capital, lo que es Madrid, a otras grandes ciudades a nivel nacional, Barcelona, Valencia, y a lo mejor hay tiendas más potentes, tiendas especializadas en el cual a lo mejor te salen un poco más caras, pero las puedes conseguir, ¿vale? Y entonces, claro, es lo que tiene. Después tienes el tema online, que yo en lo particular, en la medida de lo posible, lo evito. Eso ha sido un autofiltro que me adjudiqué en su momento un poco porque que va, que lo que estábamos hablando al principio es súper fácil, con 3 clics ya te viene la figura de la casa, ¿no? Entonces, pues un poco para evitar eso. Intento comprar todo en tiendas especializadas, jugueterías, ¿no? En todo caso, para responderte a tu pregunta, pues eso, no es difícil, pero tampoco es fácil. Volvemos a la mala distribución de Mattel, por ejemplo. Aquí de la línea Masterverse, el Fisto prácticamente ni se vio. De la línea Origin, las versiones de luz de Lich y Snow the Spot, lo que es el elefante trompo, o sea, son aquí poco menos que santos griales. No llegaron, en cambio, en Centroamérica, Latinoamérica y demás, me consta por grandes amigos coleccionistas que allí están a patadas, a patadas. Sí, Entonces lo de que hemos hecho, hablado se resume a la mala distribución, ¿no? sí, eso es un punto interesante. De hecho, que el Fisto, al menos en Perú, sí lo podías encontrar. No era tan fácil, pero sí lo encontrabas. De hecho, aquí han llegado varias waves, pero sí han llegado en poca cantidad. Eso sí es verdad. Han llegado muy pocos, pero han llegado. Vale. Entonces, no sé si quizás también por ahí cómo harán con el mercado latinoamericano, cómo lo están evaluando puntualmente, pero por lo menos yo sí los he visto en retail, en tiendas y con descuento, varios Masterverse, ¿no? Me acuerdo inclusive que aquí trajeron el Battle Cat, que el Battle Cat también es un figurón, el de Masterverse, me Sí, sí, parece aquí todavía se puede conseguir. que es, bueno, aquí ya no, pero la figura del Battle Cat es brutal, es imponente, es bien articulado. Creo que ahí la ingeniería y tecnología que usaron para esa figura en particular es muy buena. Y el Battle Cat aquí empezó con un precio alto y poco a poco estuvo hasta en descuento con tarjeta inclusive de crédito. Pero al final del día creo que al menos en Perú se han llegado varias Masterverse, no todas, pero sí varias que se pueden adquirir a precios accesibles, ¿no? Entonces, ¿quieres un problema de distribución? O en todo caso también cómo estarán llevando el mercado, no lo sé. Pero hay otras que tampoco han llegado. Por ejemplo, aquí no llega mucho Marvel Legends a retail. Acá tienes que ir a las tiendas más independientes a buscarlas o comprar por internet también te parece más óptimo, ¿no? Pero hay un poco de todo. No, y es que ¿sabes lo que pasa? Que yo no sé qué, evidentemente hablando a lo mejor de Hasbro, con su línea de Star Wars Black Series 6 pulgadas, también se han subido a la parra, como decimos aquí. O sea, han incrementado los precios de una manera brutal, o sea, brutal. Figuras que a lo mejor no llegaban a $30, 30 euros, ya, o sea, una figura normal de la serie de Obi-Wan Kenobi a 40 euros, digo, pero muchachos, pero si es una figura normal y corriente, o sea, yo creo que todo viene también por el tema de las regalías, ¿no? Que hay que pagarle a Disney con todo eso. En todo caso, yo no sé qué es lo que pasa con Hasbro en ese sentido, ya no solo también con Star Wars, ¿no? Sino con las mismas Marvel Legends que yo, por ejemplo, aquí las tiendas no las están trayendo ya, ¿eh? Ya no. No, porque es que ya vienen a un precio tan desorbitado que no les sale rentable porque la gente no las compra, lógicamente. Aquí el Claro. amigo José Luis te hace también un comentario. Lo peor de vivir aquí en Canarias es que vas a hacer un pedido al resto del país y te dejan con las ganas con el mensaje. No, hombre, ni tanto ni tampoco. El problema que hay también entre Canarias y el resto del país, de lo que vendría a ser España, es el tema de las aduanas, porque aquí en las Islas Canarias un poco Mm, también tenemos el tema de Puerto Franco. Entonces muchas veces tenemos otro tipo de impuesto diferente con respecto al resto del país, entonces hay una locura ahí formada muy loca, que a lo mejor yo mando un paquete a Madrid y a lo mejor llega con aduanas, con un incremento por el valor de allí de los impuestos, en fin, una cosa de loco del cual podríamos estar aquí hablando horas y horas. entiendo. Pues bueno, vamos con la que vendría a ser la última pregunta. Eh,
¿algún consejo para todas esas nuevas generaciones que van a empezar a coleccionar figuras de acción y demás? ¿Qué crees tú? ¿Qué consejo les darías tú? Bueno, es una buena pregunta y yo creo que como consejo es siempre evaluar las finanzas, ¿no? A veces también nos gana un poco el ímpetu de, ahí, oye, esta de acá la puedo comprar, sí, de que podrás, pero evalúa a largo plazo qué tanto puedes mantener el hobby. De hecho, el hobby no, este hobby en particular es mucho de filantropía, no es mucho de gastar, Sí, mucho de, más que eso gastar, porque retribuir sí, si por ahí vendes una repetida o bueno, otra cosa, ¿no? Pero en general es gastar, entonces hay que ser muy cauto con el dinero. Eso es como el primer consejo. Segundo, claramente para tener dinero hay que conseguir un buen trabajo, por lo menos mantenerlo, ese es el segundo paso. Y el tercero también creo que, y es algo muy importante del coleccionismo, es mantén las amistades, ¿sabes? Creo que el coleccionismo te abre muchas exacto, puertas en el mundo, mucha gente de verdad tiene ganas de hacerlo y no sabe por dónde empezar. Ayúdenlos, coméntenles, conversen, reúnanse, porque al final del día todo hobby siempre arma una camaradería muy interesante, ¿no? Desde los juegos de mesa, los juegos de tarjetas, de trading cards, inclusive los videojuegos, y por qué no me voy un poco más atrás, como por ejemplo jugar póker o inclusive jugar villas. Siempre torneos con equipos de gente y por ahí vas conversando, y es bueno, porque el ser humano es un ser social, es un animal social, entonces total. es bueno mantenerse en ese aspecto. Y, y como cuarto punto, creo que quizás suene un poco raro, pero también es importante, eh, hay que darle valor al tiempo. Y con eso me refiero a que yo sé que comprar figuras es interesantísimo, es brutal, me encanta, pero también digo por otras cosas, como para estudiar, salir con tus amigos, con tu enamorada, con tu esposa, con la familia en general. Entonces, repartamos bien el tiempo y las cosas van a funcionar muy bien, porque a veces también estás todo el día en la figura de acción y te terminas aburriendo. Entonces, para que no mates ese niño interno, dale tiempo a cada una de las cosas, prioriza y divierte en el camino. Eso. Pues genial, totalmente de acuerdo, querido amigo. No cabe duda que unos consejos muy a tener en cuenta. Yo añadiría, ¿no? O sea, lo que vendría a ser también el tema factor espacio, ¿no? Porque quieras o no, el factor espacio para el coleccionista es fundamental. Y si no que te lo digan a ti con ese pedazo de mueble que compraste, que tienes detrás, que eso aguanta kilos y kilos de plástico. Creo que te lo dejé en un Sí, comentario. sí, sí. No, sí, está claro que en esto del coleccionismo, sí es verdad que, bueno, el número de figuras no quiere decir que seas ni mejor ni peor coleccionista, no, pero es como todo, como mismo empezaste tú, voy a empezar con una y tal, pero llega un punto en que dices, ¿dónde meto todas estas figuras de acción? Entonces, pues claro, el factor espacio es muy importante, porque si no tienes un sitio donde disfrutar de ellas, ponerlas, cambiarlas, limpiar el polvo, la pongo ahora sí y demás, entonces un poco pues no tiene razón de ser, ¿no? Es Sí, un sí. factor importantísimo el tema del espacio para mi entender, ¿no? Tal cual, eso también me parece muy bueno, lo hubiera agregado. Pues bueno, yo creo que a ver si hay alguna preguntita más. Oño, aquí, mira, tienes aquí Saludos a de la amiga Lima. Aida, sí señor. Eso, Perú. No, sí, de aquí ya te digo, yo formo parte de un grupo de, ya hablaré contigo referente al tema para ver si te puedes agregar grupos de grandes amigos coleccionistas que tienen canal en YouTube de toda Latinoamérica. Tenemos ahí al amigo Lobo Collector, a Nigredo, creo que hay algún colega también de Perú también, o sea, somos un montón de gente, a ver si te agregamos un poco pues para hacer futuras colaboraciones, porque de esto se Eh, trata también, ¿no? lo que necesiten, cuenten conmigo. De hecho, pues, yo he tenido mi canal un tanto olvidado, el YouTube, pero, o sea, en Instagram los puedo yo sin ningún problema. Al final del día, creo que todos queremos lo mismo, ¿no? Que el coleccionismo crezca, que la gente conozca más de lo que hacemos, inclusive también de que se diviertan y pues, también compran figuras de acción. Entonces, De eso se cualquier trata, cosa ¿no? que requieran, me avisan. Yo tengo una pregunta, dice, ¿sabes por qué no coges? Dice, amigo Rebel, no entiendo la pregunta. No sé si es una quedada hacia ti. Bueno, no sé si a mí, pero si fuese a mí, bueno, pregúntale a tu tía, a ver qué te dice. Me suena el chiste de por ahí. Sí, sí, sí. Oye, pues nada, ¿qué te voy a decir, querido amigo Sergio? Muchísimas gracias, ya casi que estamos terminando.
ante todo, vuelvo y te repito, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación a mi humilde canal. De verdad, lo he pasado en grande. Evidentemente, se me quedan muchas cosas en el tintero. Te tomo la palabra para ver si en futuras más adelante, con más calma, hacemos otra colaboración con otros grandes amigos coleccionistas, a ver si hacemos una tertulia buena y estamos aquí un buen rato debatiendo. Por ejemplo, ahora mira, ahora se viene la nueva temporada de Masters of the Universe, podríamos cuadrar y podríamos hacer otra retransmisión para intercambiar opiniones sobre esta nueva temporada. ¿Qué te parece? Yo encantado, te tomo la palabra y me invitas, no hay problema. De hecho, va a estar buena, yo la quiero ver, así que conversemos sobre eso que va a estar brutal. Sí, señor, y si te decides a reflotar tu canal en YouTube, por supuesto, cuenta conmigo, vamos a darle caña y vamos a darle también ahí, porque de vez en cuando, pues bueno, puedes ir subiendo un vídeo y tal, y bueno, y te vas enganchando, que de eso se trata Sí, también, ¿no? es una muy buena idea. Ya sabes, puedes contar conmigo y aquí estamos. Pues nada, querido amigo Buenísimo. Sergio, despídete, cuenta tus redes sociales y bueno, tus impresiones acerca de esta retransmisión. Sí, ante todo agradecer a la gente. Sí, yo sé que era una referencia, por eso le decía lo de tu tía, porque me acuerdo que le dije a algunos así, pero en buena onda, ¿no? Yo caballero siempre, ¿no? Nada, agradecerles a todos los que siguen el mundo del coleccionismo en general. Por favor, yo creo que es interesante y sobre todo eh, bonito es la palabra, que toda la gente se pueda justamente poner la camiseta, interactuar. Por ejemplo, el búnker de Recoil me parece interesantísimo. Te agradezco realmente la invitación. Yo siempre encantado de poder apoyar a todos. Y por ahora nada, yo como te digo, soy materia dispuesta de aquí en adelante a lo que necesiten. Cuenten conmigo. Yo tengo una red social en Instagram, prácticamente que es la que más muevo, que es Sergio da Collector. Bueno, trato de subir las cosas que me voy comprando en figuras de acción, un poco de comedia, un poco de reseñas, por ahí también un poquito de arte eventualmente que hago con los customs, pero en Sí, general sí, creo sí. que las figuras de acción son muy interesantes, son muy bonitas, y si a ustedes les gusta particularmente un personaje o siempre han querido comprar una y tienen, no sé, como que miedo a qué dirán o qué voy a hacer con la figura, mira, mejor es hacer las cosas con miedo que no hacerlas. Entonces mejor hazlo, cómpralo y Claro sácate que la sí. duda si te va a gustar o no. Y yo encantado de apoyarlos a todos en lo que ustedes crean conveniente, me pueden escribir y eventualmente voy a responder. Me demoro un poco, pero respondo. Pues nada, querido amigo Sergio, un fuerte abrazo en la distancia. Ahora te me quedas en el backstage, yo despido el programa y seguimos hablando un ratito ahí detrás. Dale, dale, dale. Nada, muchísimas gracias, amigo Sergio. Saludos, chao, chao. Pues nada, queridos amigos, al final todo ha salido bien. Espero sinceramente que les haya gustado esta retransmisión. De verdad, muchísimas gracias tanto a Sergio, que lo tengo ahí esperando en el backstage, como a todos ustedes que desde un principio han estado preguntando, animando. Evidentemente este tipo de cosas suele ocurrir en las retransmisiones cuando organizamos cosas y demás, pero bueno, al final ha salido estupendo. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Pues nada, no me queda más que despedirme. Muchísimas gracias. Seguir en la cuenta de Instagram del amigo Sergio. Y sinceramente, de verdad, muy contento de haber disfrutado este ratito con él y con todos ustedes. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil les animo a que disfruten de sus colecciones y nos vemos en la próxima retransmisión. Chao, chao.